Bien, me vais a acompañar en la lectura de unos versículos que se encuentran en Marcos capítulo 15, los versículos del 37 al 39. Marcos 15, del 37 al 39. Y dice allí el texto bíblico, dice: pero Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Bueno, yo creo que es innegable decir que nos encontramos en las fechas de Semana Santa, ¿verdad que sí? ¿Os habéis dado cuenta o no? Sí, ¿no? ¿Lo habéis notado? Muy bien. Bueno, la Semana Santa es una conmemoración católica de lo que es la pasión de Jesús, es decir, su entrada a Jerusalén, la cena del Señor, ¿verdad?, la Pascua, que celebra con sus discípulos, el Vía Crucis, su muerte, ¿verdad?, y su resurrección. Y bueno, pues es evidente que esa semana, ¿verdad?, que hoy en día se conmemora y que muchos de nosotros pues podemos verlo porque no estamos ajenos a la sociedad que nos rodea, pues es un hecho. Hoy se ven, ¿verdad?, todo ese tipo de procesiones con las imágenes, con los nazarenos, esos que llevan esas vestimentas de colores, que cada uno pues pertenece a una cofradía, van con sus pasos. Y bueno, pues yo traía un dato histórico de un sacerdote, Federico Gutiérrez, que es un experto en temas de Semana Santa, y dice que estas cofradías de penitencia, dice que procesionan en Semana Santa, y esto fue a partir del siglo XVI, dice él. Y dice que esto nació como resultado del desafío de Lutero a la sede de Roma a partir de 1517, del Concilio de Trento de 1545 y también de los primeros autos de fe que se llevaban a cabo en ese momento. Y añade este sacerdote, dice: en esas circunstancias el pueblo sentía la necesidad de salir a las calles a mostrar su catolicismo en un culto público. Y eso es lo que de alguna forma ha derivado en lo que nosotros hoy vemos, ¿verdad?, en estas fiestas de Semana Santa, esas procesiones con esos pasos. De alguna forma era un culto público que defendía, en este caso, el catolicismo. Bueno, lo cierto es que la Semana Santa tiene un gran arraigo en nuestra amada España, también en otras partes del mundo, pero en España vemos que tiene un arraigo muy fuerte esas fiestas, sobre todo María Luisa y Antonio, que están aquí en Andalucía, ¿verdad? Hay mucha afición a la Semana Santa y evidentemente pues hay muchos turistas que vienen a contemplar esas festividades. Hay gente que viene de otros países simplemente por ver cómo son esas fiestas que se celebran en nuestro país. Yo no sé si a alguno de vosotros os ha pasado lo que me pasó a mí cuando yo era jovencito. Yo conocí el Evangelio, conocí la Iglesia Adventista a los 19 años. Pero antes, pues yo me había criado en una familia católica, incluso había estado interno en un seminario católico. Y recuerdo que con la edad más o menos de 10, 11 añitos que yo tenía, yo quería salir en esos pasos de Semana Santa. Yo veía a muchos de mis amigos que se vestían con esos trajes, ¿verdad?, con el capirote o el cucurucho, que también se les llama. Yo le decía caperucho, no sé si alguno también utilizaba esa palabra. Pero recuerdo que yo tenía interés en salir en esas procesiones. Y mi madre decía: mira, yo no te voy a comprar un traje porque vale mucho dinero y no te voy a comprar un traje pues para que salgas unos días al año. Y entonces mi tía, que vivía en un pueblecito de aquí cerca, de Albatera, la ciudad de Albatera, me dijo, dice: sobrino, no te preocupes, tu primo ya se ha hecho mayor, el traje se le ha quedado pequeño y yo te voy a regalar un traje de nazareno. Y me regaló el traje de mi primo. Pero claro, ¿qué pasaba? Que en cada pueblo o en cada ciudad, pues los trajes son de un color, pero a veces
de un pueblo a otro puede variar el color. Y a mí me dieron unos granates, pero claro, era un granate que era muy diferente al granate de las procesiones que habían en mi pueblo, en Catral. Y entonces, pues a mí, sabéis que los pasos ponen unos a la izquierda y otros a la derecha, ¿verdad? A mí me pusieron en medio. Y yo, pues claro, era la atención de todo el público que había allí, porque me venía a mí un muchacho con un traje que sí era granate, pero era muy diferente a los otros trajes. Pero a mí eso me daba igual. A mí lo que realmente me gustaba era repartir caramelos. Sabéis que eso se estila, ¿eh? Y entonces a mí me encantaba repartir caramelos, veía a algún amigo de clase, le repartía el caramelo, y sobre todo esos caramelos grandes, esos largos, ¿verdad? No sé si alguno los ha llegado a ver. Esos eran cotizados, esos caramelos, ¿eh? Cuando dabas un caramelo de esos, se lo dabas a alguien que realmente te importaba o que apreciabas, ¿verdad? Bueno, es simplemente una anécdota, ¿verdad? Pero eso ha quedado ya en el pasado. Yo espero que ninguno de los que estamos aquí siga saliendo en las procesiones, ¿eh? Pero yo lo hacía antes de conocer el Evangelio. Bueno, independientemente de estas fiestas culturales, he de decir que efectivamente, aunque vemos que para nosotros pues es algo que no tiene mucho sentido, conmemora realmente algo que ocurrió en la palabra de Dios. Conmemora un hecho histórico, ¿verdad? Es una evidencia. Jesús entró en Jerusalén. Jesús celebró la Pascua con sus discípulos. Jesús finalmente fue apresado, fue condenado, lo crucificaron, fue sepultado y al tercer día, como dice la Escritura, resucitó. Y creo que eso es lo importante, lo que a nosotros nos interesa, que fue un hecho que realmente ocurrió y que la Biblia, de alguna forma, ¿verdad?, ya lo anunciaba antes de que sucediese. Y hay muchos textos que son textos proféticos que apuntaban al Mesías y apuntaban a ese momento, a esa semana de la Pasión. Por ejemplo, el Salmo 41, versículo 9, nos dice que un amigo lo iba a entregar a Jesús. ¿Recordamos? O, por ejemplo, Zacarías 11 nos dice que iba a ser vendido por 30 monedas de plata. Pero hay un texto que a mí me encanta y me gustaría compartir con vosotros, que es el texto de Isaías 53, que forma parte de ese avance del sufrimiento del Mesías, de esa profecía de la cual nos hablaba Isaías antes de que el Mesías viniese a este mundo. Y me gustaría compartir con vosotros unos versículos, Isaías 53, a partir del versículo 1, donde dice allí el profeta, dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca. No hay hermosura en él, ni esplendor. Lo veremos, mas sin atractivo alguno para que lo apreciemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido de Dios. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por medio de violencia y de juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Creo que son unos textos preciosos del profeta Isaías, que nos mostraban ya en su época el sufrimiento del Mesías,
que nos mostraba cuál iba a ser la causa del sufrimiento de Jesús. Y evidentemente el sufrimiento de Jesús fue por causa de nuestros pecados, por causa de nuestras transgresiones. Algo que muchas veces podemos pasar por alto. A veces la Semana Santa o las procesiones simplemente puede quedarse en un aspecto cultural. Pero para nosotros este acontecimiento no debe ser un aspecto cultural. Es un aspecto que implica en nosotros el poder tener la vida eterna gracias a Jesús. Gracias a su muerte, gracias a su sufrimiento. Y fue así de alguna forma como se cumple la dramatización profética del Mesías. Evidentemente Jesús iba a cumplir con la profecía. No cabe ninguna duda de que el símbolo iba a encontrarse con la realidad. En el Antiguo Testamento, ¿qué era lo que se hacía en el santuario? ¿Recordamos? Sacrificio de animales. ¿Y a quién representaba ese animal que se sacrificaba? A Jesús. Y ese animal era un sustituto de cada oferente, de cada hijo del pueblo de Dios, ¿verdad? El sacrificio de animales se encontró con la realidad, con Cristo Jesús. Lo imperfecto de los sacrificios se encontró con el sacrificio perfecto y único de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Allí es donde finalmente Jesús pondría fin a todo el sistema de rituales del Antiguo Testamento. Elena White tiene una cita donde ella dice lo siguiente. Dice, cuando Cristo fue crucificado, el velo interior del templo se rasgó en dos de arriba a abajo, significando que el gran sacrificio final había sido hecho y que el sistema de los sacrificios rituales había terminado para siempre. Ahora, de alguna forma, nosotros tenemos acceso directo por causa de la muerte de Jesús. Él fue el que rompió ese velo. Yo creo que muchos de nosotros a lo largo de nuestra historia en la Iglesia hemos estudiado mucho el tema del santuario, ¿verdad? Hemos visto imágenes, hemos estudiado textos bíblicos, diapositivas, y de alguna forma nosotros estamos familiarizados con lo que se hacía en el santuario terrenal, ¿verdad? Había un atrio, recordamos, y dentro de ese atrio estaba el santuario, que estaba dividido en dos, ¿sí o no? El lugar santo y el lugar santísimo, ¿verdad? Veo a los jóvenes que se lo saben. Está muy bien. Y evidentemente luego a la entrada del atrio estaba... ¿Qué estaba allí? ¿Qué estaba a la entrada? Estaba el altar de bronce, el altar de los sacrificios. Ese altar representaba la cruz del Calvario. Allí es donde se hacían los sacrificios de animales. Ese animal que representaba a Jesús. Y luego teníamos también el lavacro, ¿recordábamos? Y el lavacro estaba lleno de agua y allí el sacerdote, ¿qué hacía? Se lavaba las manos. Y luego pasaba al lugar santo. Y en el lugar santo dice que asperjaba la sangre ¿sobre qué cosa? Sobre la cortina. Muy bien, Ainara, te vamos a poner una buena nota. Asperjaba la sangre, ¿verdad?, sobre la cortina. Y luego una vez al año, ¿qué hacía el sumo sacerdote? Entraba al lugar santísimo, se celebraba el día del Yom Kippur, el día de la limpieza, el día de la expiación. Bueno, pues todo eso que apuntaba a Jesús, ¿verdad?, que tenía que ver con la persona de Jesucristo, todo eso deja de tener sentido con la muerte de Cristo Jesús. Y ahora Cristo Jesús se encuentra ¿dónde? En el lugar santísimo, donde está intercediendo ¿por quiénes? Por su pueblo, por cada uno de nosotros. Y decimos que nos encontramos ahora, ¿verdad?, en un momento de juicio, porque la humanidad y cada uno de nosotros vamos a ser juzgados. Bueno, lo interesante de este hecho es que el Nahuatl dice que efectivamente con el sacrificio de Jesús el velo del templo se partió en dos. Se rasgó de arriba abajo, como diciendo que no fue hecho por una intervención humana, sino que fue hecho por intervención divina, ¿verdad? Y eso proporcionaba que el ser humano pudiese tener ahora acceso al trono de la gracia.
pudiese de alguna forma tener un acercamiento a Dios. Bueno, sabéis, Éxodo 26 nos dice que ese velo que dividía el santuario era de azul, de púrpura, de carmesí, de lino torcido. Y detrás de ese velo se encontraba el arca del testimonio. Era lo que dividía ese espacio entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y cuando uno pasaba a través de ese velo, en este caso solo podía hacerlo el sumo sacerdote, pasaba al lugar santísimo, ¿verdad? Allí se encontraba la presencia de Dios. Bueno, Flavio Josefo, el historiador Flavio Josefo, dice que ese velo no era fino, era gordo, era un velo gordo. Y él dice que tenía un grosor de aproximadamente 10 centímetros. No era una tela muy finita, era gorda. Bueno, pues ese velo, ¿verdad?, con la muerte de Jesús, se partió en dos. El profeta Isaías registra un texto que es muy sugerente, donde dice: «La mano de Dios no se acortó para salvar, ni se agravó su oído para oír, sino que vuestras iniquidades y vuestros pecados han puesto un velo», dice el texto, ¿verdad?, «entre Dios y vosotros para ocultar su rostro y para no escuchar». ¿Qué era lo que hacía que se produjese una división entre nosotros y Dios? El pecado, ¿verdad? El pecado levanta un muro entre Dios y el hombre. ¿Y quién es el que rompe ese muro? Cristo Jesús, a través de su muerte. Yo no sé si las personas que muchas veces van a las procesiones entienden esto. Porque a veces algo que es histórico y algo que tiene connotaciones eternas, muchas veces no se entiende. Y se trata como algo baladí, como algo que no tiene, ¿verdad?, sentido real. Y yo creo que la palabra de Dios nos da las pautas para que podamos entender que eso es de suma importancia para cada uno de nosotros. Si nosotros no entendemos lo que significa el sacrificio de Cristo en la cruz, ¿de qué nos sirve? ¿Para qué entonces murió Jesús? Creo que es importante que nosotros podamos entender lo que significa el sacrificio que hizo Cristo en propiciación por nuestros pecados, para el rescate del ser humano. El apóstol Pablo tiene una cita en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, donde él dice: «Por tanto, hermanos, siendo que tenemos plena seguridad para entrar ahora», ¿verdad?, ahora que Cristo ha muerto, en el santuario, por la sangre de Jesús, por el nuevo y vivo camino que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y siendo que tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, con plena certeza de fe, dice Pablo, purificando el corazón de la mala conciencia y lavando. ¿Sabéis lo que representaba el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo? Lo dice el apóstol Pablo: el cuerpo de Cristo Jesús. Para que nosotros pudiésemos pasar al lugar santísimo, había que romper el velo. No había otra forma de entrar. Había que romper el velo. Y para que nosotros pudiésemos tener acceso a la salvación, había que romper la carne de Cristo Jesús. Había que crucificarlo. Tenía que morir. Era la única forma de que pudiese darnos acceso al Padre. Y efectivamente, ese velo representa a Cristo Jesús, que fue rasgado en la cruz del Calvario. El que dio su vida por mí, la dio también por cada uno de vosotros. Y yo sé que esto lo hemos oído muchísimas veces, y que hemos oído hablar del santuario y de la muerte de Jesús, y que muchas veces, pues cuando llega la Semana Santa, pues escuchamos algún sermón similar, ¿verdad? Pero me gustaría que no solo se quede en un recordativo, sino que podamos tomarlo como algo práctico y coger por lo menos 4 consejos importantes que nos presenta Pablo en esos versículos que hemos leído. Y me gustaría que pudiésemos tomar nota de esos 4 consejos que nos da Pablo. Número 1, él dice: acerquémonos con corazón sincero.
¿Cuántas veces nos acercamos a Dios pero nuestro corazón no es sincero? Pablo dice, el camino está abierto. La puerta de la gracia está abierta. Como dice Apocalipsis, ¿verdad? He abierto una puerta que nadie puede abrir ni puede cerrar. Solo nos puede dar acceso Jesús. La puerta está abierta. Ahora Pablo dice, acércate, ¿verdad?, con un corazón sincero. Acerquémonos al trono de la gracia, dice Pablo, para que podamos alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. Acerquémonos, confiados, pero con un corazón sincero. De alguna forma, acercarse equivale a tener una relación personal con el Señor, ¿verdad? Cuando yo me acerco a alguien, me acerco para tener una relación más próxima. Pablo nos invita a eso. Acércate, pero acércate con un corazón íntegro, con un corazón sincero. El profeta Isaías, ¿verdad?, nos recuerda ese texto donde dice, oh Señor, te ruego, ¿verdad?, cuando hablaba de Ezequías, oh Señor, te ruego que te acuerdes de mí, de que anduve fielmente delante de ti, con un corazón íntegro, dice el texto bíblico, y que hice lo que es agradable ante tus ojos. Qué bueno es que nosotros podamos acercarnos a Dios con un corazón íntegro, con un corazón sincero. Jesús ya lo ha hecho todo. No puede hacer nada más. La salvación la tenemos a nuestro alcance, es gratuita, la puerta está abierta, solo tenemos que entrar. Pero ¿con qué actitud vamos a entrar por esa puerta? Pablo nos dice, con un corazón dispuesto. Acércate, pero con un corazón sincero. Que Cristo sea aquel, ¿verdad?, que está en tu corazón. En segundo lugar, dice Pablo, y hazlo con plena certeza de fe. ¿Cuántas veces nos falta la fe? La seguridad. ¿Cuántas veces nos han formulado la pregunta, oye, si Cristo viniese hoy, ¿te salvarías o te perderías? Y es interesante ver cómo a veces presentamos dudas. Pues no lo sé, pues a lo mejor he hecho algo y no me he arrepentido, o hay cosas que todavía no he cambiado, ¿verdad? Si Cristo viniese hoy, ¿tienes la seguridad de que te vas a ir con Él? ¿De que vas a vivir con Él por la eternidad? La invitación de Pablo está ahí, con plena certeza. Y es interesante porque más adelante Pablo va a citar, ¿verdad?, en Hebreos capítulo 10, versículo 38, es un texto del profeta Habacuc donde dice, mas el justo vivirá por la fe, pero si retrocede no me agradará, dice el texto bíblico. Yo creo que a veces nos pasa que hay momentos en los que nuestra fe va adelante y otras veces parece que retrocedemos, ¿verdad? Me hace recordar un canto popular, un pasito para adelante y un pasito para atrás. A veces nos puede pasar eso en la vida religiosa, en la vida cristiana. Mas el justo por la fe vivirá, pero si retrocede no me agradará, dice el texto bíblico. Pablo nos invita a que podamos confiar, en que podamos tener la seguridad de que Cristo está empeñado en nuestra salvación. Simplemente tenemos que creer en Él y hacerlo con un corazón realmente sincero, contrito, humillado. Porque eso es lo que al Señor le agrada. En tercer lugar, dice Pablo, purificando el corazón de la mala conciencia. ¿Cuántas veces tenemos nosotros mala conciencia? Ay, la conciencia, ¿verdad? Si hubiese un botoncito a veces para apagarla, lo que pasa es que no funcionan las cosas así. Pero la conciencia la tenemos ahí. Y a través de la conciencia nos habla el Espíritu de Dios. Y Pablo nos invita a que de alguna forma quitemos de nuestra vida la mala conciencia. ¿Sabéis que a veces el sentimiento de culpa puede ser una mala conciencia? Si yo creo que el Señor, cuando yo voy y confieso mis pecados, me perdona de verdad, ¿por qué muchas veces tenemos que traer otra vez pecados del pasado a nuestra mente?
¿Por qué a veces tenemos que traer el sentimiento de culpa que genera también a veces una mala conciencia? Desprendámonos de la mala conciencia. Pablo dirá en 1 Corintios 2:16, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Hay alguno que la conoce? ¿Quién la instruirá? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Y uno se puede preguntar, ¿pero realmente Pablo le está diciendo a los corintios que tenían la mente de Cristo? Claro que sí, tenemos la mente de Cristo. Hemos creído en Él. Y el Señor nos ha dicho lo que tenemos que hacer, y lo sabemos. Y tenemos que pedirle al Señor que nos libere muchas veces de la mala conciencia que nos impide que tengamos totalmente la mente de Cristo con nosotros. Romanos 12, ¿verdad? Y Pablo nos invita nuevamente y dice, no os conforméis a este mundo, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Queremos tener buena conciencia? Hagamos lo que a Dios le agrada. Renovemos nuestra mente de aquellas cosas que de alguna forma están conformadas al mundo y no a lo que dice la palabra de Dios. Porque eso es lo que le agrada a Dios, que podamos hacer su voluntad. Porque de esa manera, mis queridos hermanos, nos va a ir mucho mejor. Cuando yo hago de Cristo mi amigo, cuando paso tiempo con Él, mi mente comienza a cambiar. Mis pensamientos son distintos. Es algo inevitable. Es algo natural que produce el fruto del Espíritu en nuestra vida. No nos tenemos que esforzar, porque es el Espíritu el que trabaja en nosotros. En el Salmo 51, versículo 10, allí David dirá estas palabras preciosas donde dice, oh Dios, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Yo pienso que esa debiera ser nuestra oración. No solo en Semana Santa, no solo en estas fechas, sino durante todos los días del año. Señor, ayúdame, crea en mí un corazón nuevo, un corazón limpio, porque soy humano, a veces caigo, a veces me cuesta. Y finalmente, número 4, Pablo nos dice, y lava el cuerpo con agua limpia. ¿Qué simbolizaba el lavacro que estaba en el atrio? El paso por las aguas del bautismo. ¿Qué hacía el sacerdote allí? Hemos dicho que se limpiaba de las impurezas. ¿Y nosotros hemos sido bautizados, sí o no? Yo creo que la gran mayoría, puede ser que haya alguna visita que no esté bautizada, pero todos nosotros hemos sido limpiados. Y yo me acuerdo de aquellas palabras, ¿verdad?, cuando el Señor quiere lavarle los pies a Pedro, ¿recordáis? Y le dice Pedro, Señor, no me vas a lavar los pies. Y el Señor le dice, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Y entonces Pedro dice, Señor, no solo los pies, sino ¿qué? Todo el cuerpo. ¿Y qué le dice Jesús? El que está limpio no necesita ser lavado, sino solamente los pies. Nosotros hemos sido limpios. Hemos pasado por las aguas del bautismo. Pero muchas veces, ¿qué nos pasa? Que tropezamos, que caemos y necesitamos nuevamente no lavar todo el cuerpo porque ya hemos sido limpios, pero sí lavar los pies. Ese es el símbolo que nosotros, ¿verdad?, practicamos cuando celebramos la Santa Cena en el lavamiento de los pies, ¿verdad? Tenemos que lavarnos, tenemos que limpiarnos. ¿Qué representa realmente, aparte del bautismo, esa agua? La sangre de Jesús, que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Por lo tanto, mis queridos hermanos, pidamos al Señor que Él nos limpie, nos purifique de todos nuestros pecados y de toda nuestra maldad. El salmista, ¿verdad?, David nuevamente vuelve a decir, lávame, Señor, a fondo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Purifícame y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Nos gustaría que el Señor nos lavara y nos dejara blancos como la nieve, ¿verdad? Pues ya sabéis que no es con lejía, ¿eh? Aunque te laves con lejía, dice el profeta, tu pecado permanece. Nuestros pecados tienen que ser limpiados por la sangre preciosa de Jesús. Así que, mis queridos hermanos, termino
Ojalá que el Señor nos ayude para que cuando nosotros nuevamente nos encontremos en Semana Santa, reparemos en lo que significa realmente eso que muchas veces vemos en las procesiones, ¿verdad? Para nosotros tiene un sentido totalmente distinto, diferente, pero un sentido que es para vida eterna. Que el Señor los bendiga y que el Señor nos ayude en esta semana. Amén.